Ok, el día de hoy vamos a ver pues ya un tema nuevo. Y empezamos con el concepto de estática. ¿Qué es la estática? La estática es la rama de la física que estudia los cuerpos que no están en movimiento. ¿Sale? O sea, los cuerpos que no se mueven los estudia la estática. Y vamos con otro concepto. Dice aquí, cuando la suma de las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo es cero, se dice que está en equilibrio. A lo mejor ahorita no lo entendemos, pero más fácil, ¿no? Si la suma de fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo es cero, entonces está en equilibrio. ¿Quién va a estar en equilibrio? Un cuerpo que no se mueve. Por ejemplo, aquí tenemos el tapón de esta pluma. Si no se mueve es porque está en equilibrio. ¿Habrá fuerzas que se ejercen sobre él? Sí. La primera, pues, es el peso, ¿no? Esta pluma tiene un peso. Tal es su peso que si yo la dejo caer, pues va hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Por efecto de la gravedad, ¿no? Entonces, esa es una fuerza. Entonces, ¿por qué? Si tiene un peso, ¿por qué no sigue yendo hacia abajo? Pues porque lo impide la mesa, ¿no? La superficie lo impide. ¿Qué significa esto? Pues que la superficie de la mesa pues está ejerciendo otra fuerza, ¿sale? Si yo pudiera sumar y restar esas fuerzas, su resultado sería cero. Entonces, este tapón de la pluma, al no moverse, está en equilibrio. ¿Por qué? Porque no se mueve, ¿sale? Porque no se mueve, porque la suma de sus fuerzas es cero, ¿sale? Entonces, decíamos que un cuerpo, ¿sale? Imagínense que tengo yo aquí el tapón de la pluma representado por este rectángulo. Dijimos que había varias fuerzas aquí. Una era su peso. Ahí está, esa es una fuerza, va hacia abajo. ¿Por qué? Pues por acción de la gravedad. Y la mesa, ¿qué hace? Pues la mesa ejerce también una fuerza, pero hacia arriba. ¿Sale? Entonces tenemos dos fuerzas, representadas por F y por P. Esas fuerzas son iguales, ¿sale? Son iguales, de tal manera que si yo calculo la suma de las fuerzas, ¿cómo sería esta suma de fuerzas? Pues sería de la siguiente manera, ¿no? La sumatoria de fuerzas se representa con este símbolo. Este símbolo parece una E, ¿verdad? Es la letra epsilon del alfabeto griego y significa sumatoria. Entonces, la sumatoria de fuerzas totales o las fuerzas totales, ¿cómo va a ser? Va a ser igual a quién? Pues a la fuerza de la mesa positiva, ¿por qué? Pues porque va hacia arriba, menos la fuerza del peso que va hacia abajo. ¿Sale? Entonces dijimos que si la fuerza de la mesa es igual al peso, ¿qué va a pasar? Pues la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Y por lo tanto decimos que el objeto, que este objeto que está aquí, está en qué? Está en equilibrio. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos conceptos. Estática, que es la rama de la física que estudia los cuerpos que no están en movimiento, y equilibrio, que dijimos que cuando la suma de fuerzas ejercidas sobre un cuerpo es igual a cero, decimos que ese cuerpo está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, yo representé a la pluma como un rectángulo, bueno, al tapón de la pluma como un rectángulo y las fuerzas como líneas. ¿Por qué representé las fuerzas como líneas? Porque la fuerza, ¿se acuerdan de la fuerza? La fuerza, dijimos que está expresada en newtons, o bien kilogramo metro sobre segundo cuadrado, es una magnitud vectorial. ¿Qué significa? Dijimos que es vectorial. Al decir que es vectorial, significa que cumple con tres condiciones. Que tiene una magnitud, que tiene una dirección y que tiene un sentido. Y como es vectorial, yo lo puedo representar como una flecha. Por ejemplo, aquí tengo yo un vector, ¿sale? Este vector pues va hacia allá, hacia la derecha, ¿sí? Entonces tiene un sentido. ¿Quién determina el sentido? La punta de la flecha. Si tiene una dirección, ¿quién determina la dirección? El ángulo de inclinación, ¿sale? O sea, no es lo mismo este vector que este otro vector. Este otro vector está inclinado, ¿sale? Sobre el eje de las X, pues está inclinado a lo mejor 45 grados. Y este, pues está en 0 grados, ¿no? 0 grados. Entonces, esa es la dirección. El sentido es la punta de la flecha, que nos dice de dónde a dónde se está moviendo esa fuerza o se está aplicando esa fuerza.
Y la otra, pues es la dirección que está dada por el ángulo de inclinación. Y la magnitud, ¿quién la va a determinar? Pues la longitud de la flecha. Por ejemplo, si este vector mide 10 newtons, pues es ilógico que yo diga que este, que está mucho más largo, mida 5. Si está más largo, a lo mejor mide el doble de este, entonces valdrá 20 newtons. Y así es como se cumplen con estas tres condiciones. Tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, las fuerzas son magnitudes vectoriales y yo las puedo representar por flechas. Y yo puedo representar un sistema de fuerzas. Un sistema de fuerzas. ¿Qué es un sistema de fuerzas? Pues muchas fuerzas aplicadas en un objeto. Por ejemplo, esto que está acá es un sistema de fuerzas. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque yo tengo dos fuerzas aplicadas sobre un objeto. Y un sistema de fuerzas eh, puede ser o puede ser representado en un plano cartesiano. ¿Sale? Voy a poner yo aquí el plano cartesiano. Aquí tengo el eje yo de las X y tengo acá yo el eje de las Y. ¿Sale? Voy a representar esta pluma, este tapón de la pluma, que lo representé como un rectángulo, lo voy a representar acá. Siempre cuando en un problema me dan así un objeto y me dicen que si le aplican fuerzas, lo mejor es representarlo en un plano cartesiano. Eh, los objetos, sin importar su tamaño, si es un tráiler, si es un avión, si es una piedra gigantísima, yo lo voy a representar únicamente como un punto. Y ese punto lo voy a ubicar siempre, ¿dónde? Al centro del plano cartesiano. Ese va a ser mi punto de referencia. Entonces, yo voy a representar esas fuerzas. Imagínense, ¿no? Que el peso, pues son 5 newtons. Y que esta fuerza, pues también son 5 newtons. ¿Cómo lo voy a representar acá? Pues con vectores. Y como miden exactamente lo mismo, o sea, su magnitud es la misma, 5 newtons, pues aquí yo voy a representar un vector hacia arriba. Si ya me fui checo ahí, va. Hacia arriba. Y esos son 5 newtons. Entonces esta fuerza son 5 newtons. Y acá voy a tener otra fuerza, que es el peso, ¿verdad? Y el peso también son 5 newtons. ¿Sí? Y esto es un sistema de fuerzas representado en un plano cartesiano. Este sistema de fuerzas, este que está aquí representado, se dice que es un sistema coplanar. ¿Por qué coplanar? Porque está en un mismo plano. Un plano está formado por dos dimensiones. Aquí tengo la dimensión X y la dimensión Y. ¿Sale? Entonces, si las fuerzas están en el mismo plano, se dice que es un sistema de fuerzas coplanar. Y aparte de ser coplanar, también es un sistema de fuerzas concurrente. ¿Por qué concurrente? Porque las líneas de acción de las fuerzas tienen un punto en común. ¿Sale? En este caso es el centro del plano cartesiano. ¿Sale? Pero como las fuerzas están aplicadas sobre el mismo objeto, entonces siempre va a ser un sistema de fuerzas concurrente. ¿Por qué? Porque ambas fuerzas se van a cruzar en algún punto. Y este punto, pues, es el objeto. ¿Sí? Y aquí sería, pues, el centro del plano cartesiano. Entonces, un sistema de fuerzas, dijimos, es coplanar y concurrente si está en un plano y si las líneas de acción de los vectores se cruzan en algún punto. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Generalmente siempre me van a pedir a mí, me van a dar un sistema de fuerzas concurrentes y coplanar y me van a decir, encuentra la sumatoria de fuerzas. Esa siempre va a ser la incógnita, o sea, siempre va a ser lo que me van a pedir. Encuentra la sumatoria de fuerzas, por ejemplo, acá nosotros ya lo habíamos hecho, ¿no? La sumatoria de fuerzas dio cero, entonces esto no está en equilibrio. Entonces me van a decir, encuentra la sumatoria de fuerzas y di si el cuerpo está en equilibrio o no. Si resulta cero, pues está en equilibrio, pero si no resulta cero, pues no está en equilibrio. ¿Y qué significa? Pues que se va a estar moviendo, se va a desplazar. ¿A dónde se va a desplazar? Todo eso lo vamos a aprender nosotros, ¿sale? Para ello tenemos varias fórmulas. Al rato explicamos en qué consiste cada una de ellas. Las voy a anotar aquí. Mi primera fórmula sería la componente de las fuerzas en X. Ahorita explico esto. Y va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Este símbolo significa ángulo. Es la letra teta del alfabeto griego y significa ángulo. Ahora acá tengo que la componente de las fuerzas en Y va a ser igual a la fuerza. En lugar de coseno, aquí vamos a cambiarle por seno. Son funciones trigonométricas igual del ángulo. Entonces, cuando yo calculo las fuerzas en X y las fuerzas en Y, pues puedo obtener las sumatorias.
de los componentes en X o en Y. Entonces tengo aquí otra fórmula. La sumatoria de fuerzas total va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado y la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Tengo estas fórmulas. Y cuando la sumatoria de fuerzas es distinta de cero, pues dijimos que sí va a estar moviendo. Entonces, ¿a dónde se va a mover? Pues yo voy a obtener un vector resultante. Entonces, tengo que decir cómo se va a inclinar ese vector para obtener su dirección. Entonces, el ángulo de ese vector resultante yo lo voy a calcular con esta fórmula. El arco tangente o la función inversa a la tangente por el cociente de la sumatoria de fuerzas en y la sumatoria de fuerzas en X. Esas son las fórmulas que me van a ayudar a resolver problemas. ¿Sale? Entonces este es un primer video y pues en el que sigamos a resolver un ejercicio.